departamento de Antioquia, Partido Pacto Histórico, está hoy en la mesa de trabajo, opinión, análisis y debate de Antioquia Amanece con Estilo Propio. Diputado, muy buenos días, bienvenido a esta mesa. Gracias, Luisa. Un cordial saludo, Juan Pablo, María, bueno, la mesa y todos los radioescuchas, cibernautas que esta hora de la mañana nos amplifican en el departamento de Antioquia. Excusas de última hora a Bogotá, pero bueno, así es la cosa. Ahora al mediodía en Medellín, pero gracias por el espacio. ¿Cómo inició ese periodo de sesiones en la Asamblea Departamental de Antioquia? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se espera entonces en ese control político de la Asamblea para este año? Perfecto, Luisa. Bueno, pues decirle a los antioqueños y antioqueñas que hoy iniciamos formalmente, nos han citado pues ya para comenzar a definir las comisiones, las tres comisiones que estarán constituidas para desarrollar, analizar y hacer el control político al plan de desarrollo. Tendremos a las 2 de la tarde de nuevo pues ya retomando labores, la continuación de la semana pasada y pues se avisoran grandes cosas, pues yo lo debo hablar desde la oposición, pues nos une Antioquia, yo quisiera que este sea el momento de decirle al señor gobernador del departamento, con todo respeto, que a nosotros nos debe unir Antioquia, debemos encontrar puentes en lo común, encontrar puntos, no hablemos de lo que nos divide, sino de lo que nos une. Yo veo que esto se está polarizando muchísimo y yo por qué hago esta advertencia en este programa tan importante. Ejemplo, Támesis. Lo que sucedió en Támesis no le sirve a los antioqueños y antioqueñas, se lo dije en la plenaria pasada al gobernador del departamento con todo el respeto que se merece, pero no estoy de acuerdo en cómo está llevando eso de estar asusando y subiendo el nivel y subiendo el nivel y rompiendo toda relación con el gobierno nacional. Antioquia necesita a la nación y la nación necesita a Antioquia. Y si yo fuera el gobernador del departamento hasta el último día, en medio de las diferencias políticas que yo tuviera con el presidente de la República, trataría de la mejor manera encontrar los recursos y los proyectos que necesita Antioquia. Pero con lo que está sucediendo hoy, yo creo que el gobierno nacional está tomando unas decisiones muy complicadas, ese remesón de ministros que ya pidieron las cartas de protocolares de renuncias. Pues se viene un momento importante para Antioquia, este es un año preelectoral. Aquí ya vamos a comenzar a analizar desde la oposición lo que el gobernador en su plan de gobierno por Antioquia Firme le prometió al departamento y le estaremos contando a los medios, a la opinión pública y a la ciudadanía nuestra visión si se está ejecutando sí o no el plan de desarrollo por Antioquia Firme. Y al señor gobernador, no tanta pelea con Gustavo Petro, hombre, tratemos de entendernos, gobernador, con todo respeto. Diputado Manuel, buenos días. Durante su intervención la pasada semana, cuando se instalaron las sesiones extraordinarias, pues su discurso fue bastante fuerte y justamente usted criticó la no presencia del gobernador de Antioquia nuevamente en la instalación de las sesiones, en este caso siendo incluso extraordinarias. ¿Qué va a pasar entonces en las próximas sesiones? ¿Hasta cuándo va a ir esta sesión? Estas extraordinarias, por supuesto, y de qué van a hablar puntualmente. Usted advertía incluso en ese discurso de la oposición lo que acabo de mencionar, que lo de Támesis pues realmente no había salido para nada bien. Pero hablemos un poco de estas extras. ¿Para qué las citaron realmente? ¿Por qué eran necesarias, aun cuando no fue el gobernador? Gracias, María Camila. Bueno, pues primero nos han citado porque van a haber unas modificaciones dentro del presupuesto, van a haber unas reasignaciones de recursos y pues también comienza a hacer movimientos internos el gobierno departamental en pro de esas líneas estratégicas en las que quiere avanzar, por ejemplo, en obras de infraestructura. Estamos muy atentos de que se ponga en marcha esa reestructuración administrativa. Vemos que siguen habiendo novedades. Consideramos que el gabinete que tiene hoy el gobernador, hay funcionarios y funcionarias que no deberían estar allí. Por ejemplo, vemos el gerente de la FLA, de la fábrica de licores de Antioquia, tuvo que dejar que un sindicato anunciara una huelga que prácticamente parara la empresa de licores más importante tal vez del país para poderse sentar a dialogar. Ya no más arrogancia, la gente merece respeto. Vemos, hoy podemos hablar, le entregaré a los medios de comunicación el cartel de los acosadores laborales al interior de la gobernación del departamento. Hay sendas quejas documentadas ante el Ministerio de Trabajo, de estrés laboral, de despidos, de acoso de altos funcionarios, ejemplo, al interior de la Secretaría de Salud. Estoy hablando la secretaria de Talento Humano. Vemos cómo que entró en una mesa de negociación la doctora Rosa, cómo entra en una negociación prácticamente a tirarse el acuerdo que había logrado el sindicato con la delegación administrativa de la fábrica.
O sea, eso es terrible. Yo veo, es que lo que hace, por eso ser el dirigente, ser el líder es tan complejo, porque es que tienes que dar ejemplo. Y si tú das ejemplo de arrogancia, si tú das ejemplo de confrontación, si tú das ejemplo de choque, pues de ahí para abajo el resto de los secretarios, secretarias, directores, directoras están en esa tónica y aquí nos está escuchando la gente. Pero entonces vámonos para el irrespeto. La Asamblea del Departamento, ¿qué representa? Pues representa al pueblo antioqueño. Los que estamos allí somos una extracción mediante voto popular del pueblo antioqueño en todas sus vertientes. Y entonces el gobernador, de manera repetida, reiterativa, en su arrogancia, que ojalá le trabajara eso, señor gobernador, con todo respeto, el poder es transitorio, nosotros estamos ahí es para servirle a la gente, para escuchar a la gente, no para levitar. Entonces, en su arrogancia, el señor gobernador nunca va, en un año que hemos estado allá, ha ido 2 o 3 veces a la Asamblea del Departamento. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que le está gobernando de espalda al pueblo o tristemente los órganos colegiados se convierten en un comité de aplausos y el control político al punto en que ya el gobernador dice, pues yo ni siquiera voy a la Asamblea porque pues, ¿a qué voy? Entonces, yo le anuncio a Antioquia que en la próxima apertura de sesiones de la Asamblea del Departamento, como ya sabemos que el gobernador no va, yo voy a llevar una tablita, un dibujo respetuoso del gobernador, así sea poderle hablar a una tabla, ya que el gobernador no se presenta nunca Un a la dummy. Asamblea del Departamento, donde por respeto a la corporación debería presentarse. Preguntas que no dejan dormir, diputado. Entonces, mejor dicho, el gobernador de Antioquia no está escuchando a la asamblea departamental, porque según lo que usted menciona es que ustedes hablan y parece que es un canto a la bandera. Ni los Total. está teniendo en cuenta en ese control político que ustedes hacen, diputado. Qué tristeza decírselo al departamento, decírselo a los antioqueños y antioqueñas. El gobernador en eso ha sido reiterativo, no escucha a la asamblea del departamento, no se presenta. Mis compañeros y yo en medio de las diferencias, compañeros y compañeras, queremos trabajar, estamos trabajando por Antioquia, los de gobierno están haciendo lo propio, gestionando proyectos, recursos, los que las circunstancias nos llevan a la oposición, una oposición propositiva, respetuosa, pues hombre, el mínimo respeto que tiene que haber es hacerse presente en una sesión y escuchar. Y esto no está sucediendo y es muy grave porque significa el nivel de ruptura del Ejecutivo con la Asamblea Departamental y ese nivel de ruptura de no escucha, de arrogancia, de distancia, que eso no debe suceder en el ejercicio del poder. El ejercicio del poder tiene que ser cercano con el pueblo y con la gente, incluso así le digan a uno cosas incómodas para escucharlas y tomar nota. Eso mismo está pasando con los directores de empresas descentralizadas. Estamos recibiendo muchísimas quejas. Yo le he pedido a mi equipo de apoyo que ya vamos a comenzar a pasar prácticamente que sesión a sesión al tablero, informándole a la Asamblea del Departamento del Ejercicio de Control Político con copia a los medios de comunicación, porque como les digo, hasta un cartel de acosadores ya encontramos. Vemos que la ejecución presupuestal que nos han manifestado que se ha realizado en el departamento no es la que asignan. Y vemos a un gobernador, lo veo perdido, Andrés Julián Rendón, y lo veo perdido porque lo veo, usted se está dedicando a pelear con el presidente con Gustavo Petro, pelee y pelee con Gustavo Petro y en Antioquia lo necesitamos concentrado, gobernando, porque Antioquia está pasando por momentos muy difíciles, ejemplo Puerto Antioquia. Yo ayer hablaba con el gerente general de Puerto Antioquia y me decía, diputado, se nos van a correr unos franceses, unos inversionistas franceses con unas cifras de más de 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Y hombre, ¿por qué, doctor Bustos? Y me decía, hombre, pues muy sencillo, diputado, no hemos podido avanzar. Y yo siento que algo tan delicado para el departamento, ni siquiera el gobernador le está poniendo cuidado a eso. Puerto Antioquia tiene un lío gigante que lo necesitamos que nos ayude en medio de la diferencia de hacer gestiones con el gobierno nacional, con la clase empresarial, intergremial, todos unidos defendiendo a Puerto Antioquia, pero no, estamos peleando de una manera, ojo con lo que pasó en Támesis. A mí me decía ahora María que tal vez es la primera vez que yo me descompongo de manera respetuosa tanto en un discurso. Es que cómo no descomponerse cuando llega un gobernador a Támesis, el gobierno nacional lo invita respetuosamente. Por Dios, eran 2 mujeres, merecen respeto, mujeres ministras de Estado, la ministra de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente. Y llega un gobernador pues con los escoltas atarbaneando a la gente, se toma el espacio y comienza desde la tribuna pues a atacar y atacar, a atacar. Cuando le estaban dando la palabra, yo
puedo dar fe de que la intención del gobierno nacional era escuchar al gobierno departamental, a los alcaldes y alcaldesas. El gobernador se lleva casi que a todos los secretarios de despacho, otra equivocación. Ejemplos de la fábrica de licores de Antioquia, el doctor Ramos estaba en Támesis, en vez de estar en la fábrica de licores de Antioquia solucionando semejante lío, lo tenían era ya en una barra de áulico a asusar la gente. Tenaz, yo vendo secretarias de despacho y secretarios es allá en actividades eminentemente de tinte corte política partidista cuando el departamento necesita ser gobernado. Esto no puede seguir pasando y cierro con lo siguiente. Allá que fue lo único que no faltó, Luisa, lo único que es lo que en Colombia vivimos la violencia liberal y conservadora. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se mataron por un trapo, por un color. Y allá lo único que faltó es que las dos barras, las barras pro gobernador y las barras pro Petro, se agarraran y se agredieran físicamente. Eso fue lo único que faltó. A eso voy, diputado, y le cambio de tendido para que hablemos del gobierno nacional, de todo lo que tiene que ver con Gustavo Petro, el nombramiento del señor Benedetti, el Consejo de Ministros, la renuncia de algunos ministros y demás que ha dado obviamente mucho por hablar, mucha tela por cortar y que pues obviamente a favor y en contra y cada acción tiene su reacción. ¿Qué ha pasado con ese gobierno, Petro? Usted que es cercano a ese gobierno, cercano a sus ideales, cercano a esas decisiones, pero pues para muchos colombianos, algunas de ellas equivocadas. ¿Usted qué opina? Bueno, Luisa, decirle al departamento desde el Pacto Histórico, hoy como único diputado del Pacto Histórico en Antioquia, pues nosotros estamos firmes con Gustavo Petro hasta el final, como una guardia pretoriana, firmes con Petro hasta el final porque no es por Petro, es por las ideas que él representa. Hoy es Petro, mañana puede ser una mujer maravillosa que nos reciba las banderas progresistas, puede ser otro, puede ser alguien, puede ser Pepito Pérez, pero nosotros estamos enamorados ese es de un proyecto político, un ideario de unidad, unas ideas de cambio y transformación que estamos convencidos Colombia necesita. Pero entonces tampoco podemos ocultar lo inocultable. Pero empiezo con una pregunta, ¿qué gobierno perfecto hay? A nosotros los mismos con las mismas, y cuando hablo de los mismos con las mismas, hablo de la derecha de este país que gobernó o mal gobernó Colombia, casi por 200 años nos dejó, hoy, ayer estaba compartiendo un X, un Twitter, lo pueden mirar, como Gini, el índice de Gini que mide la inequidad en el mundo, Colombia está encabezando en este momento, o sea, no hemos podido salir de ahí, tampoco Petro lo ha logrado, de salir del país más inequitativo y desigual del mundo, pero nosotros llevamos hasta ahora 2 años y medio en el poder, y entonces de ahí para atrás, ¿qué pasó? Pero hablemos de los errores, hablemos de lo incómodo. Me parece que se equivocó el presidente de la República, claro, en ese Consejo de Ministros. Yo creo que él tuvo la intención de mostrarle a los colombianos y colombianas algo muy sano y es ver lo que sucede al interior de un Consejo de Ministros. Yo considero que sí debe ser público. Ya cuando sea algo muy reservado, pues tendrán que ser audiencias reservadas como pasa en la Cámara, en el Senado, en las asambleas y no pueden ser televisadas. Pero es que la cosa pública es de todos. Y entonces, así como en la Asamblea deliberamos y puede entrar cualquier persona, pues pensaríamos que Gustavo Petro quiso llevar, de hecho, mira el rating tan maravilloso que tuvo, fue una locura en redes sociales, en televisión, los colombianos y colombianas muy atentos de un Consejo de Ministros. Pero grave es cómo se desborda, grave ver a ministros y ministras prácticamente confrontando al presidente de la República. Yo lo decía en días pasados, pues el que no esté de acuerdo con, se habla de los ministros y ministras, directores y directoras, tenían que haberse ahorrado el show, tenían que habernos ahorrado ese trago amargo a los colombianos y colombianas, sobre todo a ese 11 millones de personas que votamos por Gustavo Petro y el gobierno del cambio, y decirle en privado o en otro espacio, ojalá sin celulares, vea, presidente, no estoy de acuerdo por esto y por esto, y me voy. Pero lo que hicieron fue algo que afectó al proyecto político y pues claro, la derecha ahora tiene todas las herramientas para darnos madera. Ya vieron nuestros errores desde adentro y la ejecución presupuestal no va bien en los ministerios, esa es una realidad política, eso está afectando la economía del país y aquí se necesitan hacer cambios urgentes y yo sí me alegro mucho que ya vi pronunciamiento oficial y creo que todos los colombianos donde el presidente le está pidiendo protocolariamente la salida a sus ministros, ministras y directores y viene un remesón muy grande con un solo objetivo que lo debería hacer el doctor Andrés Julián, gobernador del departamento. Hombre, concéntrense en que se cumpla el plan de desarrollo por el cual fueron elegidos y no se pongan a pelear Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón porque eso no nos sirve a los antioqueños y antioqueñas.
Diputado, yo ahí lo quiero invitar a hacer como un ejercicio de autorreflexión. Usted dijo algo ahí interesante. Venga, es que este gobierno lleva realmente 2 años y medio. Eso es cierto. Pero también es cierto que lleva muchísimos años las ideas del presidente Gustavo Petro intentando llegar al poder. Justo llega y parece que todo se le salió de las manos. Tiene presupuesto, tiene el poder, tiene los ministros, tiene la capacidad de decisión. Y él decía algo muy puntual en el Consejo de Ministros la semana pasada: de 195 compromisos me han incumplido 143. Eh, Advierte esta falla cuando le falta escaso año y medio para terminar, y ese año y medio usted sabe que por temas políticos casi que se reduce a uno solo. En ese ejercicio de autorreflexión, autoevaluación, pues ¿qué le faltó entonces a esas ideas del presidente Gustavo Petro? Porque usted dice, nosotros vamos hasta el final, no tanto con el petrismo, sino las ideas que se puedan representar desde ahí. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué autocrítica también vale aquí hacer? Porque uno dice, pues madre, ¿cómo me voy a dar cuenta tan tarde? Porque muchos también dicen que ese Consejo de Ministros fue lavarle la cara al presidente Gustavo Petro, donde él dije, no, es que los que me incumplieron fueron ustedes, señores ministros y ministras, yo no. Y decirle Pues la verdad al rey no significa quitarle la corona, diputado. Hay que hacer también esa autoevaluación, como dice María Andrea. bueno, sí, a ambas les asiste la razón y les respeto sus apreciaciones. Entonces, en ese orden de ideas, claro que después de 2 años y medio pasar al tablero a los ministros, me parece que hay una falla administrativa evidente. El dirigente, el que está al frente, siempre tiene, él o la que está al frente siempre tiene le asiste la responsabilidad para este caso política de lo que pase o deje de suceder. O sea, uno no puede comenzar a desligarse y decir, no, yo no tengo la culpa, sino mis secretarios o directores o directoras. No, el responsable es el que está al frente y para este caso es el presidente de la República. Entonces, digamos que en esa conformación del gobierno, pues se hizo ese frente amplio que se permitió llegar, por ejemplo, al partido de la U, al partido conservador, al ala progresista o cercana a nuestras ideas, algunos miembros del Partido Liberal. ¿Por qué cuento esto? Porque comenzaron a haber participaciones de personas que no venían de nuestro proyecto político y esas personas, pues cuando comenzaron, lo vemos hoy un Alejandro Gaviria tan reticente y crítico de Gustavo Petro, pero cuando él estuvo al interior como ministro, pues entonces no hizo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que aquí sí falló Gustavo Petro, dejó avanzar demasiado la falta de ejecución de los ministros y ministras, directores y directoras, y este balance ácido que se hace en la recta final, pues lo hizo muy fuerte. Yo creo que estamos fallando en las formas. Aquí había que hacer una microgerencia quincenal, mensual, trimestral, como se hace en una empresa privada o como se hace también en el sector público, y frente a indicadores de gestión y desempeño, sin tanto apasionamiento, sin tantas palabras y más muchos hechos. ¿Quién va? ¿Cómo va la ejecución? ¿Estás cumpliendo? ¿No estás cumpliendo? ¿Sigues conmigo? ¿Te vas? Eso no se hizo y el costo político está ahora sobre la mesa a los ojos de todos nosotros. Diputado, muy buenos días. Diputado, quería preguntarle cómo analiza usted actualmente lo que se está viviendo y lo que pueden esperar los colombianos, porque obviamente estamos a puertas de unas reformas. Esta semana se inicia a estudiar la reforma a la salud, por ejemplo. ¿Qué deben esperar los colombianos con relación a lo que está ocurriendo hoy con el gobierno nacional? Sabemos que comenzaron las renuncias después, obviamente, de este Consejo de Ministros que se transmitió por televisión. Luego, obviamente, ya este fin de semana el presidente les pide la renuncia a todos y obviamente van a seguir llegando. ¿Qué va a pasar ahí? Porque sí va a haber un remesón, obviamente, él ya lo anunció, va a haber cambio y se va a ajustar acorde a los lineamientos que teníamos planteado. Pero entonces, ¿qué deben esperar directamente los colombianos con relación a todos estos cambios? Y lo que se tiene que estudiar, analizar, debatir y aprobar, porque obviamente es el futuro del país. Gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Diana Jaramillo, diputado. ¿Cómo, Andrea? Diana Jaramillo. Bien. Ok, Diana, qué interesante pregunta. Y entonces perdóname, viene la real política. Entonces me voy a imaginar por un momento que soy Gustavo Petro, presidente de la República. Entonces, con esa carta, considero yo, cuando él hoy, y voy, te lo voy a poner en clave de las reformas, eso decirle que le está pidiendo, le pidió ya la renuncia protocolaria a ministros y directores, no es nada más y nada menos que coger oxígeno de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Y poder hacer acuerdos políticos. Yo me imagino al ministro del Interior o a la ministra que quede, yo creo que sigue Cristo. Yo me lo imagino una vez Ya lo hizo, sí, señor. lo ratifiquen en su cargo. Hola. Sí, que ya el ministro anunció esta mañana que presentó su carta. Bueno, listo.
Entonces, esperemos quiénes quedan definitivamente, pero sobre todo el ministro que quede o la ministra de la Política, que es el ministro o ministra del Interior, tendría la responsabilidad con ese nuevo gabinete, y entonces ese nuevo gabinete, ¿qué hay que hacer? Pues pensarlo y calcularlo en la pregunta que acabas de hacer, Diana. ¿Cómo lo vamos a lograr de que este programa de gobierno lo saquemos adelante en la recta final y que nos pasen las reformas? Porque las reformas son el cambio, que las reformas que le prometimos a Colombia nos las aprueben en el Congreso. Pues tenemos que buscar unas mayorías, tenemos que buscar unos acuerdos políticos. Y pues claro que entre los acuerdos políticos, en una mesa política, existe la posibilidad de que los que van a estar se juegan con ese apoyo político, pues muy seguramente van a querer una participación en el gobierno nacional. Y entonces será el presidente de la República, será el ministro del Interior o la ministra quienes tendrán que hacer acuerdos políticos decentes de cara al país, y estoy seguro que un punto de valor para el presidente de la República es que las reformas estructurales, ejemplo, la de salud, la de la justicia, la de educación, en fin, esas reformas tan cruciales que sabemos que se necesitan para que el país avance, pero vienen las formas, que creo que es en lo que hemos venido fallando en los 2,5 años pasados. Es que aquí no se trata de imponer, no, este gobierno tiene que buscar una mejor manera de relacionarse políticamente, incluso con la diferencia, con la oposición. Venga, señores oposición, hablemos, encontremos puntos en lo fundamental, en lo que ustedes y yo en esta reforma me la aprueban. Miren que la pensional pasó. En medio de las diferencias en el Senado de la República, que a veces la discusión política es tan compleja, se pudieron poner de acuerdo el tema de colpensiones y demás, a pesar de que ahora pues está demandada, pero en el Congreso se pueden hacer acuerdos, y este año que nos queda indiscutiblemente, lo más importante que tiene el pacto histórico, y hablo como proyecto político, es que las reformas políticas que se le plantearon al país, tan necesarias para cambiar la realidad nacional, pues se hagan. Pero lo decía ahora Juan, y es real, o Luisa tal vez, que entramos a ley de garantías, estamos ya en un año preelectoral y va a ser muy compleja la situación, Así porque es. ahora la oposición, esto es política, pues aquí van a comenzar a sacarnos todo y por todo, y si han tenido una oposición irreflexiva, que me duele mucho, porque se han opuesto a todo, para todo y por todo, no quisiera imaginarme en un año preelectoral, donde ya vemos como ejemplo Álvaro Uribe Vélez ha mutado y también se ha vuelto una persona muy, muy agresiva en el discurso. Pues entendemos, pues a mí me pareció muy interesante el video del expresidente Juan Manuel Santos. Me parece que esa debe ser una postura política calmada que debe tener sobre todo un exmandatario, pensando en el país, no pensando en las elecciones siguientes. Finalmente, diputado, por temas de equilibrio informativo, quiero pues preguntarle qué es lo que sigue pasando entonces con el señor Juan Camilo Pérez Sepúlveda. Ha venido y sigue insistiendo y además incómodo con usted. En cuenta de Twitter dice: por no pagar 1 millón, el señor Manuel del pacto prefiere dejar sin trabajo a un equipo que le pedía el 25%. Por equilibrio informativo, ¿qué tiene usted para decir frente a eso? Bueno, pues yo quisiera que esas peticiones se hagan en los juzgados, ¿cierto? En los tribunales, porque pues decir, digamos que en ese caso puntual de esa obligación que no existe por ningún lado, ni por escrito, ni demás, no la hizo Manuel García de manera puntual, sino que se hizo a través de un ex asesor que ya no se encuentra en la curul, que por cierto, y se hizo unos reclamos que para mí fueron injustificados, pero cuando la justicia falló en contra, al otro día estaba consignado, ahí sí la persona no lo manifestó como lo hizo anteriormente, pero que cuando esta persona le solicitó no sé qué a este señor, y no le cumplió, no le entregó, pues yo no tengo por qué estar asumiendo responsabilidades que toman personas en nombre propio, ponen el nombre de Manuel García y venga que esto lo mandó a hacer Manuel, así no es, y eso se lo expliqué a la persona, pero no lo ha entendido y sigue, pues él está en todo su derecho, pero pues nosotros estaremos atentos a cualquier requerimiento de las instancias, para este caso judiciales, para dirimir o esclarecer cualquier situación. Él es el diputado Manuel García de Pacto Histórico. Estuvo hoy en esta mesa de trabajo, de opinión, diputado. Quisiéramos tenerlo nuevamente, pero de manera presencial, para que podamos hablar de esos temas de país, de departamento, que tanto obviamente nos preocupan, nos benefician, nos perjudican a todos los antioqueños y a los colombianos. ¿Tiene usted de pronto alguna pregunta que no lo deja dormir, para que lo dejemos sobre la mesa?
Bueno, pues sí, claro que sí. Estoy con la misma con la que abrí, más bien una pregunta, no, sino una solicitud. Con todo el respeto para el gobernador de Antioquia, necesitamos encontrar un puente de diálogo con el gobierno nacional, porque si no va a perder. Estamos perdiendo. Veo que el gobernador ahora van a insistir en que no sea en el tramo del túnel del Toyo 2, el tema de las áreas de protección de alimentos. O sea, son tantas cosas donde nos debemos encontrar, o si no, aquí va a perder quién. Los que estamos hoy en el ejercicio del poder somos transitorios, somos aves de paso, pero los colombianos, los antioqueños y antioqueñas siempre vamos a estar ahí y esto no nos suma, nos afecta. Preguntas que no nos dejan dormir. ¿Usted también ama a su presidente? Firme con Petro hasta el final. Diputado, muchísimas gracias. Un feliz día para usted. Lo seguiremos consultando en esta mesa de opinión y de debate. Feliz día. Feliz día. Gracias, igualmente. Que estén muy bien. Muchas gracias.